Sí. Bueno, buenas noches compañeros, profesor. Me presento, mi nombre es Alonso Geria y yo les voy a hablar o informar un poco sobre los microRNA, nuevos actores de la obesidad. Aquí coloqué una imagen de una ARN que es el que vamos a ver en profundidad o en detalle dentro de la presentación y en base a la obesidad. Pues la otra imagen. Ahora bien, ¿qué es un microRNA? ¿O qué es un ARN? Primero que todo debemos saber que el RNA es un segmento del DNA, que es una hebra simple, básicamente, en comparación a la imagen que tengo al centro de un ADN de doble hebra. Específicamente, los microRNA son microreguladores que actúan dentro de la célula o hacia otras células, ya propiamente tal. Y estas tienen forma de. Se me olvida el nombre. ¿Ah? De horquilla. Muchas gracias. Que es la forma que presenta generalmente este microRNA. Ahora bien, la obesidad. ¿Qué es la obesidad en sí? Es el desorden metabólico caracterizado por un desequilibrio entre el consumo y el gasto energético. En este caso el consumo es excesivo y el gasto energético es nada, podríamos decir, en el caso de una persona sedentaria. Y estos factores alteran a todo tipo de alimentación, no solo comida chatarra, sea lo que estuvimos hablando la otra vez en clase, lo que preguntó la compañera Angélica, que era la pregunta que le hizo el profesor: ¿qué pasaba si yo como en la noche y después me acuesto? Eso se almacena en grasa porque no se ocupa. Al ver un aumento de ATP, como el proceso es reversible, se acumula como grasa o lípido dentro de los adipocitos. Ahora bien, no encontré el esquema que estaba dentro del paper, pero encontré uno similar que para mi criterio funciona a lo que le voy a explicar a continuación. Primero que todo, como les dije, el microRNA proviene de la traducción del ADN dentro de la célula. Y este se llama, primero que todo, por la forma que miRNA. Dentro del núcleo actúa una enzima que es la brocha. ¿Cuál es la función de la brocha dentro de este ARN? Es la función de cortar estos segmentos de la base de la brocha o del primicro RNA y los corta formando el premicro RNA, que si se pueden dar cuenta, la única diferencia que tienen es que le faltan, por así decirlo, estas patitas de segmentos de nucleótidos o de bases nitrogenadas. Ya de por sí, el premicro RNA puede salir por difusión activa dentro del núcleo hacia el citoplasma. ¿Qué pasa ahora con el pre-micro miRNA? Interactúa con la enzima Dicer. ¿Y cuál es la función de la enzima Dicer? Corta el segmento o corta en pedacitos, por así hablarlo, de 20 a 25 nucleótidos de segmentos el pre-miRNA, formando segmentos más pequeños. Después, aún queda en segmentos de doble hebra, entonces todavía no llega a funcionar para lo que la célula necesita. Entonces actúa otra enzima que es la RISC o RISC, que lo que hace es que toma estos segmentos que ya fueron procesados por el Dicer y los separa, los hace monómeros o lo hace un RNA, básicamente hablando. Y no solo eso, aparte de separarlos o romper los enlaces que hay dentro de ellos, los coloca, en el caso dentro de la célula, en un ARN mensajero endógeno que puede haber estado alterado dentro de la célula y lo interviene. Básicamente son inhibidores de RNA. Ahora bien, eso es lo que pasa a nivel dentro de la célula. Pero ¿qué son estas otras imágenes que aparecen aquí? Son formas de comunicación intracelulares o extracelulares
que pasan de una célula a otra. En este caso puede ser por un complejo proteico, puede ser una lipoproteína, que en este caso puede ser la HDL, puede ser por microvesículas o micropartículas, o puede ser también por exosomas. ¿Cuál es la función en sí de estos? Es, como les dije anteriormente, era de función comunicativa entre células. En este caso, esta es la célula emisora, y dentro del proceso de una célula receptora, no encuentro la imagen, llegan en los diferentes tipos de mensajes que les nombré anteriormente, llegan adentro de la célula e intervienen para, en el caso de la obesidad que estamos hablando, para regular... oh, se me fue. Para regular el apetito. Sí, y no me acuerdo cuál era el otro, los adipocitos, como... No sé si alguien me puede decir cuál era. La proliferación. Eso, y regula la proliferación de adipocitos. Eso, gracias. Tengo medio punto. Sí. Ahora, el microRNA en la obesidad. ¿En qué lo va a afectar o en qué va a trabajar en esta parte? Los microRNA desempeñan un papel regulador importante en una variedad de procesos biológicos. Esto puede ser la diferenciación del adipocito, como habéis nombrado, Roberto, o hicieron en este caso, y también la integración metabólica o resistencia a la insulina, como aparecía en el paper. Ahora bien, como conclusión, dentro del paper hablaba sobre que el RNA de por sí era esencial para las personas con obesidad porque podían regular varios factores que eran patológicos dentro de la enfermedad de por sí. Y en mi conclusión, de lo que estuve leyendo ayer, hasta las 6 de la mañana, siendo honesto, sí, estuve investigando mucho, es en base a una pregunta porque quiero saber qué piensan ustedes. La pregunta es, ¿ustedes creen que este micro ARN mejor es esencial para las personas tanto en estado de obesidad o en estado normal o estado de desnutrición? Les pregunto a ustedes. Sí, pues es esencial. ¿Por qué? Porque más allá de atacar contra la obesidad, ayuda a que en otras enfermedades también interfiera y no traduzca o degrade tanto ese ARN mensajero mal codificado, por decirlo. Sí, porque al final no solamente trabaja a nivel de adipocitos, este fue un estudio creado a raíz de la obesidad en el mundo, pero también el RNA, o sea, el microRNA trabaja en otras partes del cuerpo, como dijo la Caro, influyendo muchas veces en que no se generen otro tipo de enfermedades en distintas regiones del cuerpo. Por lo tanto, sí es esencial y cumple un ciclo vital en el funcionamiento de la célula. ¿Alguien más quiere aportar algo? Eso. Ya. A ver, hacemos los comentarios del tiro, lo hacemos al final después que ponga otra gente para que tengamos comparaciones. Al final, ¿cierto? Al final yo creo mejor. Al final, ya, perfecto. Sí, prefiero al final porque son comparaciones. ¿Más voluntarios? ¿No? Entonces. Tenemos que haber hecho los papelitos. ¿No lo hizo usted? No, no lo hicimos. Vamos a decir números del 1 al 10. Digamos el número del 1 al 10. El 5. El 5, veamos quién está en los 5. Ah, no sé qué es el número.
caso no funciona, porque... Estamos en el séptimo piso. Sí, pero no importa, yo tengo la clave. El 5. 5, Francisco Olivares. No hay Está. Bien, se fue de uno, ¿eh? Que sí. El que sigue. El tiro una vez. El que sigue, el 6. Roberto Quiroz. Gracias, Jesús. Yo hice uno, pero ahora ya Vamos con él. no pago quizás la cabeza. No sé. Creo que sí. Mira, mira. Jumbo. Qué terrible. Oh. Alerta. Ahora. Pero usted no va a hablar del otro, exacto. Es- Para Es decir que esto no es lo celular. veo acá. Ah, Bien. Me costó entender eso. Sí. A mí igual, un montón. Pero bueno. Igual. Era menos complicado. Creo que este para más complicado para Creo mí. que este era menos. No, yo encontré lo que mira, se me hizo muy fácil. Ah. No tan fácil, pero sí se me hizo más amigable. Cuando quiera. La audiencia es suya. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roberto. La verdad que vamos a hablar hoy día de un paper siguiendo, voy a tratar de seguir la misma lógica de Alonso. Mi presentación tiene más letras, pero vamos a intentar hacer algo entretenido. Como introducción, bueno, este otro paper hablaba de las vesículas extracelulares como punto clave, ¿ya? Y estas se encargan de llevar moléculas de una célula a otra, tratando de hablarlo bastante simple. Y de estas existen dos tipos, que son los exosomas, que Alonso lo presentó también en su presentación, y los exosomas. Los exosomas, por su parte, poseen esa cantidad de elementos, y los exosomas particularmente lipoproteínas, metaloproteínas y ácidos nucleicos. Lo importante de esto, y por lo que se menciona en el paper, es por las funciones que tienen las vesículas extracelulares, ¿cierto? Que influye el mantenimiento, es decir, cómo regula el proceso de la célula, mantiene como el control de lo que está pasando, muy parecido a su célula madre, de donde viene esta vesícula extracelular. Los que leyeron el paper a lo mejor se recordarán que hablaba un poco de esta célula madre, que no recuerdo el nombre en este momento, creo que estamos adelante. La mesenquimal, y de ahí viene la vesícula extracelular, donde estos personajes que detallaron el paper y que lo publicaron dijeron efectivamente existe una forma de tratar un poco y de regular mediante las vesículas extracelulares, que diferencia un poco de esta célula madre, que es un poco más segura, que tiene procesos más seguros, por lo cual ellos
quisieron implementar y quisieron ver qué es lo que sucedía con esta vesícula. Entonces, a grandes rasgos, tenemos la vesícula madre y tenemos estas pequeñas vesículas extracelulares que son, por un lado, los exosomas y por otro lado tenemos microvesículas. Lo de adentro no lo voy a explicar porque es materia que ya conocemos. La investigación, ¿qué es lo que dice? Dice que la aplicación de terapias celulares para frenar un poco la progresión de enfermedades renales, que es lo que se hablaba del paper y lo que querían atacar, es una aproximación muy prometedora debido a su capacidad inmunomoduladora. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nuestro riñón deja de funcionar, en cierta forma lo que provoca es una serie de daños a nivel interno. Hablaba un poco el paper que cuando el riñón deja de funcionar por 1 hora, por 2 horas, por un día, incluso 2, era tan grave como ya prácticamente generar la muerte para el paciente, porque no podía drenar y no podía procesar nada por el riñón. Por lo tanto, y como era también una causa muy común, ¿cierto?, en muchos pacientes, ellos quisieron ver cómo podían, en cierta forma, si yo le inyecto al paciente, de alguna forma, vesículas extracelulares, cómo pueden afectar un poco a este proceso, cómo lo pueden hacer más lento, o bien en sí, cómo pueden reparar este daño de alguna forma. Entonces, mediante los estudios que hicieron, se dieron cuenta que las vesículas extracelulares poseen la misma capacidad terapéutica, es decir, de reparación, que las que tienen las células madre mesenquimales. Entonces, lo que ellos quieren es como promover estas vesículas extracelulares como terapia libre de células por su mayor seguridad sanitaria. Entonces, con respecto a la insuficiencia renal aguda, que se caracteriza, como les decía, por una pérdida en horas o días de la función excretora renal, es decir, no puede procesar líquido, no puede procesar nada de lo que pase por el riñón, por lo tanto, se genera ahí excremento de la misma persona en ese lugar y no se puede reparar y genera daño, genera rompimiento del tubo, entonces genera una serie de cosas negativas a nivel, ¿cierto?, de la insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se dieron cuenta que las vesículas extracelulares se dieron cuenta que, claro, al aplicar este método en animales, en ratones, para la insuficiencia renal aguda, que es esta pérdida por horas o por días, podía tener cierta regulación y ayudaba un poco como a cicatrizar o a poder combatir un poco este herida. No así, los intentaron hacer también con modelos crónicos, o sea que ya están muy avanzados, y se dieron cuenta que la vesícula extracelular no causaba el mismo impacto o no causaba el mismo daño, no causaba la misma reparación como en la insuficiencia renal aguda. Se dieron cuenta de una serie de proteínas y una serie de lipoproteínas que estaban ligadas pero que no cumplían la misma función en relación a la célula madre de la cual habían sido extraídas. Y bueno, aquí tenemos un modelo de cómo efectivamente esta célula diana o célula blanco o célula madre liberaba estas vesículas extracelulares y cómo podían llegar al canal. Creo que eso es todo. Todo lo que tengo. No hay poco nada para decir. Eso. ¿Alguna duda? A ver si que decía que sí. No sé, pues. No, pregúntenos. No, pregúntenos. Sí. No lo vamos a perjudicar al compañero, siempre la parte. Pregunten. Echen afuera. ¿Viste? Pregunta. Pregunta. ¿Tiene que ser pregunta al compañero? Al compañero está exponiendo, al compañero. Así que sí. Pregunten. Pregúntele que la próxima disertación va a ser de tú mismo. ¿Sí? Sí, pues. Así que lo saque de las dudas. Aproveche.
puedes ir a la imagen del... Sí. Diferencias sobre la vesícula madre y las que se forman. Hablaba, no recuerdo la palabra puntual, quizás si empiezo a hablar se me sale, pero hay una parte donde la célula decía que hacer este mismo procedimiento de querer combatir el daño renal con la misma célula madre tenía un porcentaje de no funcionar, no me sé el tanto, pero por una palabra puntual que hablaba. Que sí, esta célula extracelular combatía, por decirlo de alguna forma, directamente, pero la célula madre hacía una función, pero era propensa a... No recuerdo el nombre, la palabra. Iba a anotar y no lo anoté. Tenía como cierto riesgo, hacía como una proliferación, no sé si esa es la palabra, pero generaba algo que podía ser dañino más que beneficioso para el tema renal. Entonces, cuando ponían en comparación, en balanza, la célula madre versus esta célula extracelular, se daban cuenta que esta podía atacar en un 100% su función y esta no. La célula madre no. O sea, no me acuerdo la palabra bien, pero sí sé, y lo leí en alguna parte donde decía que no lo hacían con la célula madre por este concepto, que tenía una función de como cuidar o proteger o restaurar, pero no en un 100%. Que sí lo podía hacer la vesícula extracelular. No más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Diga un número del 1 al 9. ¿Yo? Sí. O que no sea el 5. 8. 8, Miguel Torres. Hijo. Pensé que era yo, te lo No. El domingo ya vi. Miguel Torres. No, sí. ¿Ah? ¿Sí, en serio? ¿De cuál tengo que dice? De esta, pues. Se quedamos en esta. ¿La Ah, hizo? De esta misma, sí. No, esa no la hice. La leí, casi no entendí nada. Pero no la hizo. No, hice la otra. La otra entonces. De la otra. ¿Seguro? De la microRNA, sí. ¿Seguro? Sí. Yo sabía que era eso. Sí, el 9. Así que te interesó bien, porque no te Lo podemos lograr. Silencio. Momento. Quitar el cuenta. No, que se lo voy a enviar al profe. Pero ábrelo un poquillo. Tienes que abrirlo de allá, pues. ¿Qué? Ponle ahí. Está de quitando. Está de quitando. Yo la acuerdo de pero sí. Ah, no te creo, no lo envié. Ahora está, lo tengo aquí. Lo envié a mí. Un segundo. No lo entiendo. A mí. Mira, clásico. Claro. Al azar. Venir más seguido a clase que al azar. Botando agua como sea. Sí, eso está. Te voy a buscar la palabra. Bueno, mientras Miguel nos carga acá esto, entonces tiene una pregunta para usted, Roberto, pero que la puede contestar cualquiera en realidad. Ya. Usted dijo que esta terapia con vesículas extracelulares presentaba mayor seguridad sanitaria. ¿A qué se refería con mayor seguridad sanitaria? ¿Qué haciendo una terapia con células madre del fondo? Ah, dice Gmail. No importa, sí, No, que no, 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 ya, ya, ya. ya. Estoy buscando la respuesta Bueno, lo del que yo he entendido en paper es que a través de la terapia con células madre Mesenquimales. claro, corría el riesgo de tener infecciones virales.
Ya. y transmitir otras sustancias a través de esa terapia. En cambio, con las vesículas extracelulares, quizás esas se podrían aislar. Pero falta todavía Más estudios. estudios. Sí. Sí. Eso tiene que ver con la contaminación en el fondo. A eso se refiere con seguridad sanitaria. ¿Ya? Las otras son más susceptibles de, ¿cómo dices tú? De estar contaminadas con RNA que tengan que ver con virus. Entonces, en el fondo, me está sanando a la persona que va a ver con virus. Aparte que esta célula era como un extracto puntual de la célula madre y además la célula tenía un montón de otros factores que era el motivo por el cual ellos no lo podían utilizar igual, que le comentaba un poco al Chapi, que no recordaba como la frase, que decía que claro, como esto es un extracto puntual que genera solamente reparación, es posible usar. La célula madre genera reparación y otro montón de cosas más que al fin y al cabo podrían una relación inversa a lo que... Claro, necesitaba. porque recuerden que las células en general pueden tener metidas adentro provirus. Nunca lo vamos a saber en el fondo. ¿Se fijan? Como en el caso del virus de VIH, por ejemplo, que integra directamente el gen a su genoma. Entonces nosotros la vemos, le sacamos absolutamente todo lo que es virus, podemos hasta mirarle RNA y decimos, no tiene RNA viral, pero el gen está inactivo y después se activa porque se lleva una y otra razón. Entonces por eso es más seguro, están poniendo solamente los pedacitos por los fondos de RNA. Pero había algo también con la apoptosis que yo no entendí bien. Si estas vesículas extracelulares promovían más la apoptosis o la inhibían. Como que me costó entender esa parte. Una vez que se está ocupando ya en... ¿De acuerdo? Seguro la teoría. No, pues no, al contrario, no la promueve, porque si la promovieran, inhibía. claro, la inhibía. O Exactamente. sea, de hecho, eso sería como la finalidad de usar ese método. No necesariamente, sería en el fondo, a ver, como para inhibir la producción de proteínas que son las que están generando el daño, que son las que generan la Joder, Ya. Lo que pasa es que si no me deja. Lo que está abajo. no le está pegando cualquier cosa ahí, porque dice attachment y no dice nada. No, si es que lo puedo abrir aquí, pero no me deja abrirlo allá. El PDF que tenía abajo. No, no me deja, mire. Abajo. Y el PDF que tenía, y el PDF que tenía. El PDF que se cerró. Abajo, no, pero si tienes abierto ahí. Mira. Abrir como Abrir, protegido no. abrigo. Eso. Bueno, Eso. Ya con eso. A ver, pero ¿y cómo se lo envió esta cosa? ahora corre. Así mismo, como está en Power. Envíalo o no. Es que no te dice que lo que es, no dice. No, pues me nada. dice. No está codificado. Ah, es que no. Estaba por la NASA. Hay abrir con otro menú y no descargar. Eso, si lo intenta abrir nomás. Sí, porque desde ahí mismo uno no descarga. ¿Por qué no lo hiciste? Estaba pensando. Guardar en OneDrive, guárdalo en OneDrive. Y ahí ábralo desde el OneDrive. Se metió al OneDrive. ¿Dónde está? En el OneDrive, pues. ¿Dónde está el OneDrive aquí? Sí, pues esa es su cuenta. ¿Dónde? Ahí está, allá arriba, la nube. Ahí está. La nube. Por Dios. Por Dios. Ahí está, presentación de clase. No, esa No, será ese no, aquí. Documentos, Pone pictures. recientes. reciente, sí. Al otro Ah, lado, allá. recientes. Ahí. Crecientes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, tampoco. Sí, esa es la alcance. Esa presentación la tengo así como 800.000 años, mira. No, si no te la mandaste mal. Qué raro. Pero Y la más alcance que está mala que te mandó. Pero yo creo que enviarlo. ¿Y qué te la alcance? Pero a ti mismo, ¿tenemos que mail? Cinco años. Envíatelo a alguien. Ah, sí, porque de hecho si lo hiciste en presentación de email, te lo va a abrir el email. No tengo el control de vasos, corazón. A ver, el resto mientras tanto. ¿Alguien averiguó lo que eran las células mesenquimales? Células madre. ¿Sí? Seguro que se podían dividir en cuernos, ¿no? Pero son células madres, no son 100% células madres. Loco, en mi momento no brillar, espera.
No, porque se podrían transformar en varios tipos de células que eran específicamente para este síntoma. Pero para un tejido. Por ejemplo, el hígado tiene células mesenquimales de hígado, el músculo tiene células De hecho, hay Sí. papers dedicados únicamente a las células mesenquimales. Ya. ¿Profe? ¿Y si lo conecto? Eso, ¿Tengo el cable? Conéctalo. Mejor. está- Se envía cada rato de la misma forma. son células madre adultas multipotenciales. Es multipotencial. ¿Ya? Sí. Lo mismo. Ya, multipotencial. Que se pueden diferenciar a diversos tipos celulares manteniendo una alta capacidad de autorregulación. En el cartílago, en el hueso. Todos los tejidos tienen. Hasta el tejido nervioso. La diferencia es que en el tejido nervioso no se diferencia en la neurona. Se diferencia en la glía. ¿Ya? Si fueran neuronas, No, sería. ¿Cuándo es la solemnidad? brille. La solemnidad es la próxima semana. ¿Pero martes Próximo o martes. lunes? No, debería ser lunes. Lunes, No la más tarde El el lunes martes. tenemos la profe. Martes. El lunes con la profesión, Martes. sí. El martes es la solemnidad. Sí. Eso, lunes repaso y martes prueba. No, estoy cansado, pero ya. El pedido no llega. A las 3 de la tarde que sentado. Estamos a 10 Oye, entonces vas. Sí, pues si el sábado es 7, bien. Bueno. ¡Ah! Ya. ¿Ve que no alcancé a hacer el otro? Empecé de acá, ¿no? Y de hecho, lo que entendí, profe. Así que voy a... Funciones. Ya, funciones. Sí. Lo que entendí. Bueno, ¿Quieres un Voy. lápiz? Si quieres explicar algo con lápiz. no, la verdad... Ya. Bueno, si lo llegase a necesitar. Pero voy a tratar, bueno, voy a tratar de explicar, según lo que entendí del texto. La verdad no. Ahora voy a lo que voy. MicroRNA, eso en este caso, según el paper, nuevos actores en la obesidad. Bueno, yo lo coloqué como principalmente como puntos y lo voy a tratar de desarrollar más como lo que entendí. Características principales, como se puede entender, que tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes. O sea, es como tratar de hacer la inhibición dentro de lo que es el RNA mensajero, inhibe la traducción de este mismo, del ARN mensajero, como lo estoy explicando. Una de sus características es que son pequeñas moléculas de RNA que aún no están codificados, que significa que pueden generar también, como dice, la inhibición, degradación o represión traduccional de este mismo. Y dentro de lo que es el RNA, que nosotros tenemos distintos factores y muchos MI, en este caso sería microRNA, RNA, tenemos distintos marcadores de estos micros que se conocen como marcadores de tipo blanco, que se pueden utilizar también como biomarcadores dentro de la misma obesidad. Bueno, y otra de sus características que también pueden ser transportadas a través de pequeñas vesículas que estén acopladas o que se puedan acoplar al HDL, que sería moléculas de lipoproteínas de fácil degradación, en este caso, o de simple degradación. Continuamos. Bueno, como les dije, lo más acotado posible que traté de entender. La idea de mantener, en este caso el microRNA, sería inactivo, o en este caso tratar de inhibir el microRNA para que no actúe directamente en los individuos. Como les estaba explicando, voy a tratar de explicarlo como lo vi en el dibujito, si es que la mayoría lo vio, que eran distintas especies de moléculas, en este caso de adipocitos, y tratar dentro de una capa de los adipocitos es donde nosotros tenemos una especie de molécula en la cual dentro de ella tenemos distintos micros RNA. Seguro me entendí. Espero que se entienda como lo que estoy. Dentro de estos microRNA también tenemos distintos otros RNA, como el RNA mensajero, el de traducción y el transportador. Entonces,
estos, al hacer división en los canales energéticos, nosotros normalmente lo que es, en lo que son los genes de la obesidad, como se está explicando, que también no están codificados, entonces son genéticamente personas que tienen obesidad o que tienen insuficiencia a la insulina, no producen o no utilizan esta cantidad de adipocitos como un conducto energético o no lo están utilizando como una base energética, ¿ya? La idea de estos microRNA, que son como una especie de inhibidores dentro de la misma célula para poder utilizarlos como energía, es tratar de trabajar dentro de la misma célula inhibiendo estos microRNA, que es lo que se trata, o sea, es lo que yo traté de entender. Muchos de estos microRNA se pueden como se dice, se están activando o están en contacto con otras células adipocitas, como aparecía en el dibujo. Entonces, dentro de estas mismas células, nosotros tenemos la especie de la... de la membrana celular, en la cual se empieza a dividir o en la cual empieza a generar contacto con los otros tipos de células. Una de estas células del microRNA genera inhibición en otras células donde se está activando la fuente energética o la utilidad del apetito. Entonces, la idea es tratar de atacar directamente a los microRNA que están inhibiendo a las células que no generan el apetito. Entonces, bloqueando estas células, hacemos como un proceso hacia atrás, no un proceso adelante, hacer el proceso de transcripción, de traducción del RNA mensajero. Nosotros volvemos un poquito más atrás, como no me acuerdo si la clase pasada lo pasamos con el profe que dijo, que vamos haciendo un proceso más atrás de lo que ya es, tratando, antes de que se inicie, estamos retrocediendo en este proceso, antes de que se inicie todo este mensajero, antes de que inicie el microRNA, antes de que inicie el microRNA, en lo que es la traducción de la inhibición del apetito, tenemos que ir un paso antes de esto. Inhibiendo este mismo microRNA, nosotros podemos hacer que las moléculas que actúan en la activación del apetito puedan funcionar directamente. Al activar estas moléculas del apetito, nosotros podemos activar una función energética directamente a lo que son las células del adipocito en sí. Y al utilizarla, al poder tener prioridad a utilizar las células del adipocito, podemos generar como un campo energético esencial y al mismo tiempo, obviamente, al utilizarlas estamos eliminando este exceso de células adipocitos a través de uso energético. Eso fue como lo que más entendí en general. Eso es lo que entendí. ¿La pregunta para el compañero? No sé si lo entendieron o no lo entendieron. La verdad es... Si no lo entendieron, no tengo ningún problema que compartir. Ya. ¿Seguro? ¿Segurita? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? No, le estaba preguntando si seguro que no tenían... A ver, bueno, para ¿cómo se llama? Para complementar un poquitito, como les dije, había una tabla dentro, que no la entendí muy bien, profesor, pero según dentro de esa tabla, habían distintos tipos de microRNA, algunos que estaban ya traducidos o transcritos, y en la parte inferior del cuadro decía que muchos de estos se utilizaban como células blancas, o sea, las células blancas que eran directamente, que ya estaban dentro de la célula del adipocito y era muy difícil de inhibir. Entonces, por eso este proceso estaba diciendo que tenemos que ir un paso más atrás. Tenemos que estar antes de la traducción o de la transcripción de este microRNA con otros supuestos microRNA que se adelantan a este proceso. Entonces, tratando de inhibir esas especies de células blancas, nosotros vamos a poder utilizar el mismo adipocito, el mismo tejido adiposo, como una fuente energética. Eso era como lo que más entendí dentro del cuadro. Había una lista bastante amplia que eran los que se estaban utilizando comúnmente. Que no era común, obviamente, pero era lo que más se trataba de utilizar. ¿Vamos?
Toma asiento, estamos listos. Toma. ¿Lo saco? Sáquenlo. No le fue muy bien, porque yo quería ir. No. Sí, es verdad. Ahora, comentarios. Dime. No, todo, contemos. Ya en la parte que quiero que comentemos en el fondo entre nosotros. De que todos. Sí, Profe. Ya, pues a ver, comentarios en general, ¿qué les pareció? ¿Qué les parecieron las presentaciones? A ver, ¿qué les parecieron a los que tuvieron que leer el paper y preparar la presentación, independiente que hayan presentado o no?